Buenos días. Buenos días a todos los seguidores y lectores del Español e Invertia. Damos comienzo a una nueva jornada, la segunda jornada ya del Observatorio 5G, organizado por nuestro periódico. Y en esta jornada pues tendremos un poco la continuación del día de ayer, en el cual hablamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del 5G, el futuro que se viene para la tecnología en España. Y en concreto empezaremos esta jornada hablando de los smartphones y un poco cuáles son las posibilidades que se vienen con los dispositivos que tendrán que tener implicación directa en el desarrollo del 5G en España. Para ello contamos con Víctor Pascual. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. CTO de ZTE en España, una de las empresas que está trabajando más fuertemente en toda la creación de smartphones y en la creación de redes 5G. Bueno, Víctor, bienvenido a nuestro observatorio. Comenzamos nuestro segundo día de debates. Quería comenzar, poniendo un poco en situación a nuestros lectores y a todos los que nos siguen desde la web del Español y de Invertia, respecto de cuál es actualmente vuestra posición en todo el mercado de 5G, tanto internacional como en España. Bueno, lo primero, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar en este foro. ZTE, lo primero, situarnos en España, para los que no nos conocen, pues es una empresa, es un fabricante de tecnología. Tenemos tanto tecnología de infraestructura, lo que es esas antenas que todo el mundo dice, hasta los smartphones, dispositivos e incluso también tecnología que, aunque con el 5G no se habla, también tiene mucha importancia, de fibra, de transmisión óptica. Por lo tanto, somos un fabricante que trabajamos prácticamente toda la cadena de telco, ¿vale? De lo que es las telecomunicaciones. En España, en concreto, pues somos una empresa de aproximadamente unos 400 personas y llevamos aquí en España desde hace 15 años. Entonces, nuestros clientes principales son los operadores. Trabajamos con Telefónica, trabajamos con Vodafone, Orange, Euskaltel, MásMóvil, prácticamente con todos, incluso con operadores más pequeñitos, y también con empresas. Entonces, llevamos bastante trabajando, que estamos en un proceso de crecimiento. Y en concreto, sobre lo que me has preguntado del 5G, ZTE tiene 74.000 patentes. Dentro de esas 74.000 patentes, 2.561 son patentes esenciales de 5G. Eso quiere decir que son base para el 5G. Estamos entre los 3 primeros a nivel mundial en patentes para el 5G. Y eso ya simplemente quiere decir que a nivel base del 5G lideramos ese 5G. Por supuesto, tenemos un mercado potencial en Asia y también estamos implementados en toda Europa. A nivel europeo, pues tenemos diferentes clientes, tenemos prácticamente presencia en todos los países europeos y vamos creciendo pues poquito a poquito. En el caso de los smartphones, una de las, digamos, entre comillas, peticiones de los operadores que en España han comenzado a desplegar hace un año Vodafone y a partir del verano Orange, Telefónica y MásMóvil, es la necesidad de tener smartphones en el mercado y de manera accesible además, porque los primeros smartphones que hay en el mercado que han empezado a salir hace uno o 2 años, pues rondan los 1.000 y pico euros. Con lo cual, vosotros actualmente no tenéis smartphone en el mercado 5G en España, pero sí que lo tenéis en el resto del mundo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo podrían empezar a llegar o cómo será ese proceso en el cual empiezan a desembarcar smartphones de todas las marcas 5G en España, que sin ellos pues los usuarios comunes y corrientes no pueden tener acceso a la tecnología de 5G? A ver, en lo que es smartphones, igualmente, al igual que en las otras tecnologías, estamos liderando, ¿vale? Lideramos, podéis ver el smartphone que se hizo tanto ruido que no tiene la cámara, que ya la cámara va incluida dentro de la pantalla, pues es un smartphone que es prácticamente el smartphone premium, ha sido el primero del mundo en tener este tipo de tecnología. Pero es cierto que es un smartphone, como bien decías, que su precio de adquisición pues es medio alto. Entonces no está preparado pues, para empezar a tener una masividad y una penetración en los usuarios. Nuestra idea es, a partir de principios del año que viene, estamos ya trabajando con los fabricantes de chipset, trabajamos muy cerca con MediaTek, con Qualcomm, y nuestra intención es traer esos terminales que empiecen pues más cercanos a los 200 euros, que puede ser para la gente pues, que necesita un terminal más de penetración, que no busca lo último, pero a la vez un terminal robusto. Entonces, no hemos querido traerlo antes como otras marcas,
porque nuestro planteamiento es tener un equipo de calidad en el momento en el que realmente se pueda traer al mercado. ¿Tú estás de acuerdo con que el boom, entre comillas, de la llegada de smartphones a España será pues, en el próximo semestre, ¿no? Correcto. Nosotros es como lo vemos. A principios de año es cuando podemos traer smartphones en las diferentes posibilidades. Por ejemplo, pues no lo hemos querido traer específicamente a España. Está en el mercado internacional, él se puede comprar a través del mercado internacional, pero en España en concreto no, por ese motivo. Nosotros pensamos que tiene un tiempo de adaptación, no queremos usar los primeros chips. Los primeros chips utilizamos los premium, que son los que están mucho más trabajados en temas de calidad por parte de los fabricantes de chipset, y pretendemos pues eso, empezar a traer equipos más de gama media, gama de entrada, a partir del año que viene. Yo hablaba antes de que los primeros smartphones 5G tenían pues eso, 1.000 y pico euros. El iPhone, no estamos haciendo aquí publicidad encubierta, estaría por sobre ese precio. Pero tú dices que ya se puede tener smartphone de 200 euros 5G. Quiere decir que los smartphones 5G, desde el punto de vista económico, serán accesibles para, entre comillas, toda la población que actualmente tiene smartphones. Sí, al final esto no deja de ser una banda más, una tecnología más. Igual que tuvimos el 2G, el 3G, el 4G, pues viene el 5G, ¿vale? Al principio el 5G lo único que nos va a traer es alta capacidad, pero el día de mañana nos va a permitir muchísimas más cosas. Entonces no va a ser únicamente el smartphone, también empezaremos a ver wearables que incluyan ese 5G. Uno de los pilares del 5G, al final son 3 pilares. Tenemos la parte de la alta capacidad, o mejor dicho, la velocidad, para que todo el mundo lo entienda. Tenemos esa baja latencia, o que las cosas podamos trabajarlo más rápidamente, ¿no? Esos juegos, la parte de health, ¿vale? De salud, que nos puedan monitorizar, todo este tipo de cosas, que al final son dispositivos que vamos a llevar conectados. Yo al final hago muchas veces el comentario, y en distintos foros y demás, de que al final vamos a llevar hasta la ropa interior conectada, y nos va a indicar pues, si nos tenemos que cambiar más de lo que nos estamos cambiando habitualmente, ¿no? A alguien a lo mejor le puede venir bien. Pues hago ese comentario en plan jocoso, pero es la realidad, o sea, es lo que planteamos. Ya hablamos del coche conectado, que va a ser ultra conectado. Entonces, no es solamente el smartphone como tal. Por supuesto, el smartphone hoy por hoy es nuestro punto de entrada hacia la red, es lo que más utilizamos. Al final, luego, a través del Bluetooth acabamos conectando todos los wearables, pero sí es cierto que hay wearables que ya van conectados directamente a la red 4G, y con el 5G, sobre todo cuando lleguemos a ese standalone, es cuando mucho más veremos ese crecimiento de dispositivos. Pero en términos de funcionalidad del propio smartphone, el 5G entiendo que te trae muchísimas más aplicaciones, muchas de las cuales no conocemos todavía, y requiere mucho más consumo, ya no de datos, sino que también de memoria o consumo de hardware. Entonces, estos smartphones entiendo que llegarán preparados también para eso, y que requerirá también un upgrade de todos este tipo de dispositivos, ¿no? Por supuesto, o sea, al final, para poder pasar al 5G vas a tener que tener un dispositivo nuevo. Estos dispositivos bien preparados, lo que decíamos, este dispositivo no trae únicamente el 5G. Aparte del 5G, tenemos nuevas features, que se le dice, que es como la cámara. O sea, al tener ya una cámara donde tienes una pantalla completa, donde no tienes ya ese dot que te molestaba ahí y que te provocaba, pues igual que es la batería. Las baterías han crecido de tal manera que este equipo te viene con una batería que, incluso teniendo el 5G, pues nos permite aguantar un día, incluso más de un día, ¿no? Que siempre es lo mismo de tener que estar ahí buscando el enchufito y buscando. Pues no crece únicamente la tecnología a nivel de red, sino que también crece las tecnologías adyacentes. Incluso el procesador, ¿no? El procesador es mucho más potente. Correcto, los procesadores son mucho más rápidos. Tenemos que pensar que una de las cosas que uno de los casos de uso que más ha explotado con el 5G, cuando hemos tratado el standalone, nosotros fuimos los primeros en España en traer ese caso de uso, y lo hicimos en su momento en Valencia, fue el uso de los juegos, lo que es el gaming, ¿vale? Que tiene unos requerimientos de latencia tremendos. Entonces, el procesador tiene que ser capaz de moverlo. Y no pensemos, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos haciendo el holograma también en Valencia.
Si os acordáis, tuvo mucho impacto, fuimos los primeros en hacer un holograma en tiempo real donde no se notaba que la persona estaba a 25 kilómetros en la otra punta de la ciudad. Entonces, y estaba totalmente todo sobre red 5G. Pues todo eso ya conllevaba que los dispositivos de cliente que se estaban utilizando necesitan unos procesadores adecuados para poder mover no solamente la red, sino también para esa latencia tan mínima influye todo, influye hasta el procesador, entonces se crece en todo. Una pregunta, no sé si se puede hacer la analogía técnica y sin riesgo de ser muy técnicos, pero ¿qué tipo de procesador o capacidades tenía, por ejemplo, el iPhone 3G del año 2007 y estos nuevos dispositivos? O sea, ¿qué salto cualitativo se ha dado? Me imagino que es abismal, pero si pudiéramos hacer alguna comparación quizás no muy técnica al respecto. Pues os podría decir casi, si todos recordamos el Astra 1512, aquel de disquete, y nuestro portátil hoy, o nuestro laptop hoy. O sea, es totalmente abismal, y más en estos dispositivos, porque tener en cuenta que no solamente es la capacidad de procesamiento, sino también es el consumo para esa capacidad de procesamiento. Igual que mucha de la tecnología que se ha desarrollado a nivel de smartphone, a nivel de wearable, es la que tenemos hoy en los portátiles. Hace 2 años o 3 años, el portátil te duraba 2 horas. Si nos vamos hace 5 años, te duraba 1. Hoy, el portátil que utilizo yo para trabajar me dura 10 horas. Y 10 horas en las que estoy moviendo archivos, estoy trabajando, estoy conectado incluso, pues al final estoy conectado con la wifi que también consume, por lo tanto el crecimiento es abismal. O sea que el dispositivo móvil, el teléfono móvil, en la era del 5G prácticamente será, como decías tú también, la puerta de entrada a todo el sistema informático, pero además es ya en sí mismo ya mucho más potente que un portátil. Para muchas cosas sí, incluso hay muchos proyectos de muchas pymes y es una manera también de crecer, donde entra también la virtualización en el equipo. Entonces hay muchos sistemas que directamente, incluso este equipo lo puedes conectar a pantallas más grandes, siempre viene para conectarse a pantallas más grandes y se utiliza prácticamente para todo. Entonces puede llegar a ser un sustituto del móvil. Mucha gente ya que utiliza la tablet para todo. La única diferencia es pues, el tamaño pantalla, ¿no? Acuérdate también que nosotros fuimos los primeros en traer esa pantalla doble en el mundo. Y era un equipo que se convertía en el doble de pantalla y te permitía pues, ya no solamente la parte de esa lúdica del cine, de poder disfrutar de los juegos, sino también de trabajar. Abrías el español y podías leer prácticamente toda la noticia en una única pantalla, no como ahora que tienes que estar con el dedo, ¿no? Entonces, en todo se crece y es una posibilidad que se ve bastante factible. No sé si tenéis previsiones a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español de cuánto puede ser las cantidades de unidades de smartphones 5G que puede haber en el mercado español, por ejemplo, de aquí a fin de año, de fin del próximo año, de fines de 2021 o a mediados de 2021. Eso es complicado, eso es la pregunta del millón hoy, pero para todos, no solo para los vendors, no solo para los fabricantes de smartphones, incluso también para los operadores a nivel de ofertas y a nivel de usuarios de 5G. Y en el caso de Europa, en el caso de España, por desgracia tenemos ese coronavirus que ha impactado, que está impactando y nadie puede decir exactamente qué es lo que va a pasar. No se puede utilizar ni siquiera la información pasada porque no hay. Entonces, ¿cuánto va a estar el usuario con capacidad monetaria de poder cambiar el smartphone y demás? Está claro que el que lo tenga que cambiar porque se le ha caído, se le ha roto cualquier problema o incluso ha dejado de funcionar por el deterioro típico de los smartphones, pues tendrá que hacer el cambio y está claro que se comprarán el que incluya ya esa 5G, porque al final todo el que pueda aguantar el smartphone 2 o 3 años, pues invierte un poco más en vistas a tener todo lo posible por lo que pueda tener que utilizar, ¿no? y por los beneficios que conlleva el estar en la última tecnología, como por ejemplo hoy, que es la velocidad, ¿no? Que eso ya es patente. Pero es complicada, es una pregunta muy, muy complicada. Respecto de eso, se me ocurren dos subpreguntas. La primera, ¿está absolutamente garantizado, pese al coronavirus, el suministro de componentes para fabricar smartphones de aquí al próximo año? Sí, no hay ningún problema. Por ese tipo de cosas, está claro que hubo el problema cuando la pandemia y el pico, pero a partir de ahí no hay ningún problema de suministro.
y va a haber, no solo para el smartphone, también para lo que es infraestructura y demás, no hay ningún problema. Y en segundo lugar, ¿cómo se ha monitorizado la evolución de venta de smartphone de mayo hasta esta parte? Imagino que ha caído, pero no sé qué tan profunda ha sido la caída. Pues ese dato en concreto no lo tengo ahora mismo, no te lo puedo decir, no te voy a mentir, pero es cierto que ha estado impactado. O sea, el consumo, lo que es toda la parte de consumo ha estado impactada, pero lo vemos en nuestras vidas diarias. Entonces, al final, no dejamos de oír esos ERTEs, no dejamos de oír esos EREs, entonces está impactado y ha sido bastante la... Una palanca de crecimiento de venta de smartphone en España siempre ha sido los acuerdos de los fabricantes con las operadoras. O sea, ellos los meten en sus paquetes convergentes, los meten en ofertas dentro de sus contratos que realizan con otro tipo de servicios. Entonces me imagino que vosotros, no me digas con quién, pero sí que estáis pensando esa como una vía de masificación de vuestros terminales. Nosotros tenemos contratos con todos y ya hay terminales, incluso hacemos terminales que son marca blanca para que el fabricante ponga su marca. Entonces, muchos terminales que hay en el mercado son ZTE y ZTE tiene acuerdos con todos los operadores para trabajar en estas vías. O sea que si le podemos decir a nuestra audiencia, cualquier operador que tengas, sea Vodafone, sea Telefónica, sea MásMóvil, sea Orange, podrán tener un terminal ZTE 5G si lo pueden pagar en... Tenemos ahora los acuerdos para los terminales actuales, que son 2G, 3G, 4G, entonces el 5G, lo normal y lo natural en el negocio es que se mantenga. Perfecto. Bueno, pues si te parece, ahora cambiamos un poco de tercio, hemos hablado de toda la parte de consumo, toda la parte de móviles, si te parece entramos en la parte de redes, que es quizás tanto o más importante dentro de vuestro negocio global. Como te comentábamos antes, España está empezando su despliegue comercial de 5G. ¿Cómo lo veis? ¿Llegamos tarde? ¿Vamos bien? ¿Hacia dónde vamos? España está empezando la parte comercial. Antes de la parte comercial hay un proceso que es la parte de instalación, de esas antenas, cambiarlas, prepararlas y tenerlas listas. Tengo que decir que durante la pandemia, en el caso de ZTE, nosotros estamos trabajando con varios operadores. Tengo que agradecer mucho al equipo de ZTE porque han estado trabajando, son parte de los esenciales que han estado trabajando, continuando con ese desarrollo de red y no llegamos tarde. Realmente somos de los primeros países que vamos a tener esas redes 5G y además sustentadas sobre una caparabilidad de fibra que nos permite también esa transmisión, porque es muy fácil hablar de altas capacidades en la parte radio, pero esas altas capacidades, esos throughput de esas velocidades, luego hay que transmitirlas y tienen que llegar y tienen que conectarse a nivel mundial con ese Internet, ¿no? ese cloud, esa nube de Internet que llamamos, y la fibra nos da esa caparabilidad que no todos los países tienen y España pues lidera. Sí, es un punto de partida, claro. Es un punto que lidera. Entonces, a nivel de despliegue se está desplegando. Es cierto, como otros compañeros hablaron ayer, que son los primeros procesos, que la intención es primero hacer una primera capa que llegue a todo el mundo para luego poder ir creciendo y a esa capa que nos dé mucha más capacidad y mucho. También es el principio con ese non-standalone, ¿vale? Donde se basa también en la red 4G y hay que pasar a la red 5G, al ese standalone, al 5G real, ¿no? Y puro. Nosotros, en nuestro caso, llevamos 2 años ya trabajando con los distintos operadores. Fuimos los primeros en Europa de hacer la primera llamada en el 2018. En el 2018, en verano del 2018. La llamada con Vodafone creo que fue, ¿no? Fue con Orange. Con Orange, vale. Se hizo la primera llamada 5G en standalone. Y a partir de ahí pues hemos ido también trabajando los diferentes incluso casos de uso, como bien te comentaba, el coche que incluso se puso una persona ciega dentro del coche y el coche se movía completamente autónomo o lo teledirigía a otra persona, dependiendo, se hicieron los 2 casos de uso. El caso de uso que fue espectacular, parecía que estábamos realmente por fin en ese Star Wars, ¿no? donde teníamos el holograma con una persona completa en tamaño real, cosas espectaculares que no estábamos esperando, ¿no? Entonces, la red va creciendo, son muchas las inversiones que hay que hacer, está claro, no es algo que salga barato, pero no llegamos tarde, estamos ahí. De acuerdo a la cosa que te lo comentaba precisamente porque vosotros como empresa nacida en China y que tiene su base en China,
tenéis mucho conocimiento del tema del 5G. Para nadie es un misterio que China es probablemente el país más avanzado en 5G de todo el mundo, incluso por encima de Estados Unidos y vamos, por mucha diferencia con Europa. Entonces, precisamente por eso quería hacerte la pregunta también un poco de que lo veas desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de ZTE como empresa china y cómo han podido llevar hasta cotas tan altas el desarrollo del 5G en etapas tan tempranas. Realmente es que no es temprano para nosotros. O sea, ten en cuenta que ZTE empezó a trabajar en la tecnología 5G en el 2007, 2008. O sea, cuando ya se había terminado de definir el 4G, estábamos trabajando en el 5G. Hoy llevamos ya prácticamente, te pierdes con los tiempos por culpa del coronavirus, pero prácticamente llevamos en 2 meses, 1 año ya, trabajando en los inicios del 6G. En la definición, en cómo va a ser. Entonces, no es algo que salga de un año para otro, lleva muchísimo tiempo. En el caso de ZTE, como bien dices, pues lideramos el mercado, tenemos esas 2.560 patentes esenciales. Entonces, es cierto que lideramos, que tenemos los equipos preparados, no solamente a nivel de red, radio, también a nivel de core, de lo que es ese núcleo que nos permite esa conectividad, y preparados y listos para cuando los clientes siguen trabajando con nuestros clientes, poder preparar la red para que nos sacamos una idea y demos ejemplos concretos a nuestros espectadores y nuestra audiencia. ¿Qué se está haciendo a nivel comercial en China, por ejemplo, o en Corea, que son los países más avanzados? Y me refiero a nivel comercial con no casos de uso y no con pilotos, sino que cosas que pueda hacer la gente en el día a día con 5G. Para que nos demos cuenta hasta dónde podemos llegar y a nivel comercial, que es el nivel llano de toda la gente. A ver, en Europa, bueno, en todo el mundo se está hablando de ese coche autónomo, se está hablando de esas posibilidades, ¿no?, de un taxi que sea autónomo. Es cierto que todos estos coches autónomos propios, como autónomos en sí, trabajan en un formato MES, donde hablan entre ellos, tienen mucha tecnología que se toman las decisiones internamente en el coche. En otros países lo que vemos es exactamente lo mismo, mucho más trabajados. O sea, ya hay autobuses que funcionan, ya hay taxis que funcionan, que son completamente autónomos. Con rutas regulares. Con ruta regular e incluso taxis con rutas a definir. Y para poder definir y poder tener mucha más información del entorno, utilizan esa red 5G, ¿vale? Entonces, ahí sí que necesitas esas bajas latencias. Es cierto que en el 5G todos estamos explorando esos casos de uso, como bien decías, estamos explorando donde hay, y todavía, en mi opinión y en la de muchos, falta ese kill application. Estamos basando claro, eso es la siguiente pregunta. Exacto, falta se le llama el kill application, ¿no? Se le llama la aplicación que nos dé, que obligue y que un poco haga crecer. Estamos viendo que sí, que uno de los puntos claves es el crecimiento, como bien decíamos, de que al final vamos a tener un montón de servicios, vamos a estar hiperconectados, nuestros zapatos, nuestra ropa, sensores de monitorización de salud, que nos lo van a permitir la red, ¿vale? Antes hablábamos que el 4G pues, nos permitía los 1.000 dispositivos por kilómetro cuadrado, ahora son más de 100.000 o millones de dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿no? Es cierto que vamos hacia ese camino. ¿Qué le va a ser esa kill application? ¿Cuál fue la del 4G? El 4G por sí mismo, al final lo que fue es el móvil más rápido. El móvil más rápido y esa capacidad, ¿no? Crecieron las aplicaciones y el mundo de aplicaciones creció abismalmente, ¿no? Aparecieron esos Amazon, o más que aparecer, porque ya existían, es cuando realmente llegaron a tener una posición dominante, ¿no? Esos Amazon, esos Google, e incluso el mismo Apple con los iPhone, ¿no? Empezó ese crecimiento. En los 3G no tenía tanto crecimiento, en 4G pegó el crecimiento abismal. Entonces, es cierto que falta, es cierto que a lo mejor todavía hay alguien desarrollándolo, como siempre decimos, en el garaje, ¿no? Siempre pensando hacia atrás, ¿no? Que lo va a estar desarrollando en el garaje. Es uno de los puntos, ¿no?, que se hablaba ayer también en este foro. Hay que tener la red preparada y una vez que está la red preparada permite esa digitalización, ¿no? Permite que aparezcan esas pymes, que sobre todo al final aparece, nosotros lo vemos mucho en el garaje, ¿no?, pensando hacia atrás, pero la pyme. Al final a lo mejor está en la pyme, es aquí la application que acaba apareciendo y nos da que el 5G tenga ese crecimiento que por sí solo lo va a tener, pues lo hablábamos, el gaming,
el poder ver el vídeo con mucha más calidad porque baja mucho más antes y tenemos mucha más capacidad para que tenga mucha más calidad el vídeo. Entonces, ese tipo de cosas las recibimos ya con el 5G actual y según vayamos creciendo. Pero es cierto que falta esa kill que nos permita dar el punto. Y sobre todo a nivel usuario, porque la impresión que me queda, después de llevar hablando mucho tiempo de 5G y lo que hablamos ayer en la jornada y lo que vamos a hablar hoy, es que quizás las esperanzas del mercado, de las empresas, de los operadores, de los fabricantes, de los suministradores, está más puesta en el mundo empresarial que en el mundo doméstico, entre comillas. O sea, no está puesta tanto en el consumo del día a día del que tenga el móvil 5G, sino que en las grandes empresas, en las fábricas conectadas, en las ciudades inteligentes, en la cirugía digital, en el health, como decías tú. Pero quizás no está esa sensación a nivel general de que ese killer format del que tú hablas esté a nivel usuario, a nivel de tú y yo en el móvil. Pero a nivel de usuario lo seguimos teniendo. O sea, si al final tenemos esa salud, como bien decíamos, vamos a estar monitorizados. Y no es estar monitorizados propiamente. Mira ahora con la pandemia lo que ha pasado, cómo ha crecido también ese aplicativo de la telemedicina, ¿no? Pues exactamente igual. Para poderlo crecer esa telemedicina, primero la empresa o lo que es la seguridad social en nuestro caso tiene que prepararse, no deja de ser una empresa que tiene que prepararse para eso. Entonces es cierto que se están buscando muchos verticales en el mundo empresarial, pero que al final van a tener un beneficio para el usuario final. Ahora me gustaría que habláramos del tema de la seguridad. ¿Son más o menos seguros o inseguros los smartphones 5G? El 5G es una tecnología que ha crecido y que está estandarizada. Entonces, igual que el 2G era seguro y al final la parte de seguridad es el atacante, siempre buscan las vulnerabilidades, ¿no? Entonces el 2G era seguro, el 3G era más seguro que el 2G, el 4G más seguro que el 3G y el 5G, cuando estás haciendo el estándar, lo que buscas es que tenga la seguridad máxima posible y garantizarla lo máximo posible, ¿vale? Entonces, ¿es más seguro que el 4G? Sí. Entonces, por lo tanto, cuando estás trabajando en 5G tienes una seguridad porque tienes unos protocolos últimos, los últimos protocolos, las últimas encriptaciones, se buscan los últimos algoritmos que te permiten que esa situación sea segura. ¿Vale? Que pero no del todo seguro. Te lo digo también porque el 5G abre la puerta, como decías tú también, a muchos dispositivos. Tendremos una cafetera conectada, un tostador conectado, una televisión conectada, correcto, un aspirador conectado, la calefacción conectada, con lo cual el universo de dispositivos se multiplica exponencialmente, con lo cual las brechas de seguridad, en teoría, crecen. Correcto. Si habláramos en términos de seguridad y con expertos de seguridad, te dirían, nunca hay nada 100% seguro. ¿Vale? Eso es cierto, pero es cierto en la vida misma. Nunca hay nada 100% seguro, incluso ahora mismo entre tú y yo, ¿vale? Entre la conversación que estamos teniendo. Entonces, eso es cierto. Para eso, por ejemplo, en nuestro caso ZTE cree en la seguridad y cree que hay que trabajar la seguridad en el día a día. Nosotros tenemos laboratorios a nivel europeo en los que todo el mundo, tanto operadores, gobiernos y el usuario medio, puede venir y ver nuestro código, trabajar con nuestros equipos. Incluso hemos sido los primeros en traer al mundo telco lo que son los concursos de vulnerabilidad. Entonces, tenemos abierto un concurso de vulnerabilidad en que cualquiera puede hacer ataques a nuestros equipos buscando esas vulnerabilidades y si las encuentran, reciben un premio. Esto es muy típico en el mundo IT, en el mundo aplicativo, y hemos sido los primeros en traerlos al mundo telco. Lo publicamos hace ya 2 meses, ya hemos tenido 12, 14 laboratorios, incluso personas individuales, está publicado en nuestra web, que han estado intentando buscar esas vulnerabilidades, algunas han encontrado, alguna incluso puede estar incluso relacionada con el estándar, o sea, la seguridad es un trabajo del día a día. Incluso tú mismo, en tu mismo día, tienes que tener un cierto grado de seguridad y de control de la seguridad en ti mismo. No solamente la seguridad personal, que la tienes, te pones el cinturón todos los días cuando montas en el coche, ese tipo de cosas, incluso con la parte conectada. Al final tiendes a tener una contraseña, usas tu huella, simplemente cuando vas a usar la tarjeta utilizamos un entorno seguro. Siempre hay que trabajar la seguridad. En nuestro caso, nosotros como creemos tanto en la seguridad, tenemos nuestros laboratorios en Europa, Roma, en Bélgica, para que cualquiera pueda venir y intentar buscar esas vulnerabilidades. Y, por supuesto, esas vulnerabilidades se publican y si tiene que ver con el estándar, se abre a todo el mundo para que se trabaje sobre ello y arreglarlo. No se os ha ido nunca de las manos, ¿no?
No ha entrado ahí uno que ya ha liado y se ha... Vale, vale. No, pero es totalmente abierto. O sea, Vale. los atacantes están ahí, los hackers, que mal dicho hackers, ¿vale? Están ahí y siempre están buscando en toda la cadena, tanto en el nivel aplicativo, con el nivel de del equipo de comunicación o como en el nivel de la red. Eso es el día a día. Y otra pregunta, me dirás que sí, pero explícame por qué. ¿Las redes 5G, ya no los dispositivos, son más seguras? Sí, como te decía, la red 5G es más segura. O sea, por sí mismo el estándar ha trabajado para que sea más seguro. Entonces, están las últimas encriptaciones, están los últimos algoritmos, se trabaja con los últimos protocolos a nivel de red para que los dispositivos, esas maldichas antenas, ¿no? Esos dispositivos que están ahí, que al final tienen que conectarse, como te decía, con esa nube de IP de Internet, pues todo ese proceso lleva muchísimos equipos, routers, switches, que ya nos van sonando, equipos de fibra óptica que hay por medio, vas pasando por diferentes redes y todas ellas están interconectadas entre sí con los protocolos más seguros. Y no da cáncer ni da coronavirus, ¿no? No, yo creo que es lo único, ¿no? Hace poco salía la noticia de que si la retina, ¿no?, era algo que el coronavirus no atacaba. Yo creo que es lo único que por ahora el coronavirus... Hombre, lo contamos un poco de broma, pero lamentablemente este tipo de bulos se extienden precisamente por Internet y no sé con qué intenciones, pero la verdad es que sí que, no sé si notas que generan, no un freno, pero entre comillas, salpican un poco todos estos esfuerzos para traer esta nueva tecnología a todo el mundo. Sí, es cierto que ha habido muchísimo ruido con que el 5G, que si era el que producía el coronavirus, eso es todo bulos y demás. O sea, el 5G, igual que el 4G, el 3G, el 2G, lo que nos permiten es comunicarnos. Y no hay más, no hay absolutamente nada más. Yo que estoy todos los días entre los laboratorios y demás, vamos, estaría muerto. No, claro, las antenas menos. Y las antenas además están en todas las ciudades, en los edificios, en todos lados. Pero imagínate la gente que trabaja para crear esa antena, que está pegada a ella, que está trabajando. Nosotros tenemos laboratorios, la gente que sube a hacer los trabajos en las azoteas. Son bulos. Bueno, Víctor, pues yo creo que ha sido una interesante conversación. Te agradecemos que hayas compartido este tiempo con nosotros, nos hayas ilustrado en un tema que hasta el momento habíamos tratado, que era la llegada de dispositivos 5G. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues esperamos esos dispositivos para primeros de enero que nos venías comentando. Y a vosotros, pues invitaros a la siguiente charla que nos toca aplicaciones del 5G y nuevos casos de uso tras la COVID-19, en donde hablaremos también del tema de la salud. A modo de resumen, pues gracias a Víctor hemos sabido que los dispositivos 5G serán accesibles para todos, pues un precio de 200 euros creo que no es excesivamente caro, que serán terminales mucho más potentes, terminales que además del 5G nos traerán muchas más aplicaciones y mucha más potencia e incluso duración de batería, que es una cosa que no es tan hablada, pero que es fundamental para el día a día del smartphone, y que las redes 5G desde luego son seguras y que está todo pensado para que tengamos una mejor experiencia de usuario y que disfrutemos y, como decía Víctor, que estemos más conectados, que al final es lo que persigue en definitiva las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Pues nada, Víctor, muchas gracias por todo, gracias a vosotros, y en 5 minutos más, en nada, estamos de vuelta con este observatorio 5G, el Español Invertia. Gracias por estar con nosotros.